Estamos con las causales de improcedencia. Y estábamos con la clasificación respecto de qué, dijimos. Actos que no qué. Actos que no qué. Causales de improcedencia que se dan por no respetar el principio de definición. Por no respetar el principio de definitividad, ¿no? Y decíamos que teníamos aquí tres causales, ¿no? La fracción 18, que era con relación a los actos que provenían de tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, ¿no? Ya vimos esta causal. Después la fracción 19, ¿no? Contra actos, dijimos, cuyo recurso o medio de defensa está en trámite, ¿de acuerdo? Y el tercero, ¿sí es la 20? Sí, La 20, contra actos, dijimos que no vengan de tribunal, dijimos que eran los administrativos, ¿de acuerdo? Dijimos cuáles eran los requisitos y además cuáles eran las excepciones y nos quedamos en las excepciones de esto, ¿de acuerdo? Y dijimos que con respecto a estos actos administrativos no tenían que agotar el principio de definitividad y dijimos que cuando la suspensión tenía mayores requisitos que lo establecido en la ley de amparo, ¿de acuerdo? Eso no lo vamos a repetir. Dijimos que los casos de excepción, la ley de amparo establece 4 casos, ¿no? Hablamos del primer caso. ¿Cuál fue el primer caso que les dije? Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Cuando el acto reclamado carezca de fundamento. Ya dijimos que era esta razón porque en materia administrativa existía un universo de ordenamientos y reglamentos que no se podía determinar a veces en dónde se estaba apoyando la autoridad administrativa para proceder de esta manera. Entonces, si no se sabe en dónde surge el acto, pues no sabemos qué recursos o medios de defensa hay. Pero completamente ustedes ven el acto reclamado y no hay ningún artículo, ¿eh? No se trata de que dice carezca absolutamente de fundamentación. La segunda, que se aleguen violaciones directas a la Constitución, ¿no? Estábamos platicando de esto y recuerdo yo que les di un ejemplo sobre el artículo 16 constitucional, ¿se acuerdan? Fíjense, hablan sobre su constitución, en el artículo 16 constitucional, en el párrafo donde dice, vamos a contar qué párrafo está, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es en el 15 párrafo del artículo 16 que dice lo siguiente: la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido con los reglamentos sanitarios y de policía. Imagínense que la autoridad administrativa gira una visita domiciliaria y no es con el objetivo de buscar cerciorarse de que se ha cumplido con los reglamentos de sanitarios y de policía. Ustedes dirían, una violación directa a la Constitución, que esta visita domiciliaria es inconstitucional porque no es para cerciorarse de los reglamentos sanitarios o de policía. Si lo hace por otra razón, esa visita domiciliaria sería inconstitucional por no reunir este requisito constitucional, ¿de acuerdo? Y fíjense lo que dice aquí: y exigir exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades de los cateos. Entonces habla de los cateos, nos regresamos unos párrafos anteriores en donde dice: toda orden de cateo, solo la autoridad judicial podrá expedirla a solicitud del Ministerio Público y se expresará el lugar donde debe inspeccionarse. La visita domiciliaria tiene que establecer el lugar donde se va a inspeccionar. La persona o personas que hayan de aprenderse, en este caso las personas, o sea, tiene que ser lo aplicable, ¿de acuerdo? Y los objetos que se buscan.
Entonces, supongamos que no se establece el objeto, también sería una violación directa a la Constitución. ¿Advierten? No es que yo trate de establecer, bueno, es que la ley dice este requisito y como este requisito debe ser acatado por la autoridad, entonces si no lo acató en términos del artículo 16 que dice que debe estar fundado y motivado, entonces hay una violación directa a la Constitución. No, no es una violación directa a la Constitución, porque el requisito que tú estás diciendo que no está cumpliéndose con un artículo de la ley, tú lo estás haciendo de manera indirecta con el artículo que está fundado y motivado en su primer párrafo. ¿Advierten? Tiene que ser directo. La Constitución establece este requisito y en esta visita domiciliaria no se advierte este requisito. ¿De acuerdo? Dijimos entonces después la otra excepción. ¿Cuál fue la otra excepción que les dije? Cuando el recurso medio de defensa esté previsto en un reglamento y no en una ley. El recurso o medio de defensa esté en un reglamento. Ustedes revisan la ley en la que se funda el acto reclamado y de repente advierten que no hay ningún recurso medio de defensa. Y después la autoridad, ya cuando ustedes presentan el juicio de amparo, dice, oye, se debe de sobreseer porque no agotó el recurso que está en el reglamento. Entonces el juez de control constitucional le va a decir, no opera esta causal de improcedencia tomando en consideración que este recurso medio de defensa se encuentra en un reglamento. Por lo tanto es un caso de excepción y por lo mismo no se puede aplicar. Sí, dígame. Me parece así como una excepción que se parece mucho al interés legítimo, ¿no? O sea, que el ojo no te da el derecho, no te está dando la herramienta o la acción para poder defenderte. Sin embargo, existe algo que te está dañando y pues te da la oportunidad para interponer el amparo. Lo que pasa es que en el ordenamiento jurídico objetivo estarían incluidos los reglamentos. O sea, quizás a lo mejor su similitud faltaría este elemento, ¿no? Que dentro del ordenamiento jurídico objetivo se encuentren los reglamentos. ¿De acuerdo? Y el último es cuando la autoridad responsable, al rendir su informe justificado del fundamento o motivación. Imagínense que al rendir su informe justificado dijo, sí, mira, es que se lo estaba fundando en este artículo, en este reglamento, y además estas fueron las razones. Oye, no puedes exigirle que no agotó el principio de definitividad con respecto al fundamento, pues porque no lo tenía. Estábamos en la primera causal y lo que tú haces es de lograr entorpecer la acción de amparo para efecto de que no se pueda entrar al fondo del asunto y por lo mismo sea inconstitucional. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, creo que estas son las causales. O sea, imagínense que no hay ninguna fundamentación en el acto de autoridad administrativa. No hay fundamento y entonces usted hace tranquilamente su promueve su juicio de amparo. Y la autoridad, al momento de retirar el informe justificado, trata de fundar y motivar su acto de autoridad en el informe justificado. O sea, ya después. Entonces no le podemos decir que de acuerdo a la fundamentación que dio la autoridad responsable en su informe justificado procedió un recurso medio de defensa. ¿Por qué? Porque no lo sabía. El quejoso tiene que saber desde antes cuál es el fundamento y la motivación que origina el acto administrativo. No es lo mismo para el caso de los tribunales. ¿Por qué? Porque los tribunales están regidos por una ley procesal y ya sabemos, tenemos que ir a la ley procesal para saber cuáles recursos hay. ¿Me explico? Sí. Creo que con esto del principio de definitividad queda completo lo de la clase. Sin embargo, déjenme decirles que hay un punto que tocar con respecto a los actos de tribunales judiciales administrativos del trabajo. Este tema ya lo platiqué con ustedes cuando platicamos sobre la inconstitucionalidad de los actos y se van a recordar solamente cuando yo se los mencione. ¿Se acuerdan que yo les dije que tratándose de actos de tribunales, en el Código de Comercio y en el Código de Procedimientos Civiles empezó a aparecer una figura que le llamaban la apelación de tramitación conjunta con la definitiva? Ustedes ven el Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles con anterioridad a estas reformas. Las apelaciones se admitían en efectos devolutivos o en efectos suspensivos. Pero después al legislador se le ocurrió insertar una apelación diferente, una apelación de tramitación conjunta con la definitiva. Él veía que había algunas apelaciones que lo único que servían era para estar chicaneando el asunto,
deteniéndolo, para que no tuviera esta agilidad que se busca en un proceso, o sea, una continuación. Entonces lo que advirtió dijo, pues estas operaciones, si realmente solamente afectan derechos procesales, pues vamos a dejar que su tramitación sea conjunta con la sentencia definitiva. Si la sentencia le resulta adversa, entonces puede expresar los agravios de todas las diferentes apelaciones intermedias junto con los agravios que le cause la sentencia definitiva. ¿Me explico? Todo está perfecto. El problema que al momento de que el legislador pone esta apelación de tramitación conjunta, hay otra apelación de tramitación inmediata. Tramitación inmediata, ¿no? ¿Qué significa? Que no se espera hasta la sentencia, sino inmediatamente le da la tramitación correspondiente a la apelación. El problema es que excluye algunos actos que deberían incluir. ¿Se acuerdan cuando les dije que había situaciones recalcitrantes? Que hay veces que encontrabas tú una norma que era infraincluyente. O sea, excluía casos que debería de incluir. ¿Se acuerdan? Cuando vimos eso de la... Bueno, si no se acuerdan, cuando lean sus apuntes se van a acordar. ¿Qué? Lo del oso, ¿no? ¿Se acuerdan del oso y del perro? ¿No? ¿Sí les puse ese ejemplo o no? Bueno. ¿Qué es lo que pasa con esta norma que es infraincluyente? O sea, infraincluyente porque no incluye casos que deberían de incluir. Imagínense que un acto procesal, además de afectar derechos adjetivos, afecta derechos sustantivos. Y entonces, el acto procesal inmediatamente afecta un derecho sustantivo. Cuando afecta un derecho sustantivo y promueve la apelación, esta apelación se tramita de manera conjunta con la sentencia definitiva. ¿Qué es lo que generaría? Pues que se violara un derecho sustantivo sin haber sido oído y vencido en juicio. ¿Se acuerdan? El artículo 14 constitucional dice: nadie puede ser privado de sus posesiones, propiedades y los demás documentos sino previo juicio. Entonces, esos derechos que están contemplados en el artículo 14 son derechos sustantivos que no pueden ser privados, sino mediante juicio. Y aquí no termina el juicio y en el inter del proceso resulta ser que se afecta un derecho sustantivo y la apelación es de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. ¿Qué es lo que pasa? Que si dejáramos que la apelación se resolviera hasta la definitiva, afectaríamos inmediatamente el derecho sustantivo. Y entonces se dio la cuestión de qué hacíamos. En este caso, ¿se debería de acatar o no el principio de definitividad? Porque de acotarse este principio de definitividad generaría la afectación al derecho sustantivo del quejoso y su apelación se tramitaría hasta el final. Ya no se trata de una apelación solamente que afecte un derecho adjetivo, sino que afecte a un derecho sustantivo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando se admite una prueba de contabilidad, este acto procesal es la admisión de una prueba en contabilidad. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la persona? Va a ir a ver la contabilidad de la persona. ¿Y usted por qué cree que podría afectar un derecho sustantivo? A ver, usted también. Porque nadie puede ser molestado en su propiedad, sino por maltrato. Fíjense lo que dice el artículo 14 constitucional, exactamente. Fíjense lo que dice el 14 constitucional. Dice: nadie puede ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. Y uno de los derechos que tengo es a mantener en secreto mi contabilidad. Lo único que quien puede conocer la contabilidad es el fisco. ¿O ustedes saben cuánto gana por cada concierto Shakira? ¿O alguien más mexicano? ¿Alejandro Fernández? ¿O Alejandra Guzmán? ¿No? ¿Alguien sabe? No. Entonces, imagínense que quieren saber cuánto gana esta señora o este señor por ir a un palenque y poner a mover ahí a la gente con sus canciones, ¿no? Es una cuestión personal, ¿no? Entonces,
si admiten la prueba en contabilidad, todo mundo, por lo menos el juez y el demandado o el actor, va a saber cuánto gana en esto. Él tiene derecho a su privacidad de su contabilidad. Entonces, si tiene derecho a la privacidad de su contabilidad, ya le están admitiendo la suspensión, la admisión de la prueba, y van a revisar sus aspectos contables. Ya afectaron su privacidad. ¿Cómo pueden ustedes volver a cerrar? ¿Cómo? No. Fue indebido que se admitiera la prueba contable, así como que nosotros no vimos nada. ¿Ustedes creen que se va a volver a mantener en secreto lo que ya se hizo público? No. Entonces, ¿ven cómo sí se afecta un derecho sustantivo con un acto procesal por la admisión de la prueba? ¿Sí? Y entonces se daba la discusión, oye, pero tiene que votar el principio de definitividad, pero ¿de qué le sirve si al final de cuentas se va a violar su derecho sustantivo y va a conocer hasta la definitiva? Cuando yo estuve de magistrado, se me planteó el planteamiento, y yo llegué a la conclusión de que detrás de este derecho sustantivo estaba el artículo 14 constitucional. No solamente estaba el 114, fracción cuarta, de la antigua ley de amparo, de la vieja, vamos a ponerle de la vieja, no se escucha muy bien, ¿verdad? Bueno, de la antigua ley de amparo, ¿no? De la antigua ley de amparo, ¿no? Sino que detrás estaba el artículo 14 constitucional, porque nadie puede ser privado de sus derechos sustantivos si no es mediante juicio. Y aquí, al que hay un juicio, no estaba terminado. O sea, la afectación de los derechos sustantivos es hasta que concluya el juicio. Razón por la cual se enfrentaba el artículo 14 constitucional con el principio de definitividad que está contenido en el artículo 7 constitucional. Y les dije que la interpretación constitucional con respecto a este asunto se resolvía armonizando el artículo 107 constitucional con el artículo 14 constitucional, y aquí debería de prevalecer la afectación del derecho sustantivo. No tienes que agotar el principio de definitividad. ¿Por qué? Para no afectar el derecho sustantivo protegido por el artículo 14 constitucional. ¿Se acuerdan lo que dije? Bueno, también habría otra excepción. Sale una jurisprudencia diciendo que tampoco se tiene que agotar el principio de definitividad si se están afectando derechos de menores. O sea, podemos tener otras excepciones al principio de definitividad, como las jurisprudencias los vayan estableciendo. ¿Me explico? Aquí hay otro tipo de razones por los cuales no se tiene que agotar el principio de definitividad. ¿De acuerdo? Entonces, en el examen les voy a preguntar solamente esto. La siguiente clase les voy a dar las jurisprudencias que hablan sobre esto y sobre de los menores. ¿Alguna duda sobre el principio de definitividad? ¿No? Bueno. Bueno, me voy para acá. Aquí me cabe. Podremos, entonces, otra causal de improcedencia, vamos a ponerle una de varios, ¿no? Siempre que ponemos la clasificación de varios es lo que no cabe en los demás, ¿no? ¿Y qué ponemos en los de varios? Contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto ya lo dijimos, adición a la Constitución. Esto ya lo vimos en alguna otra clase. Creo que yo en ese entonces me adelanté un poquito, porque debía haberlo puesto aquí en varios, ¿me explico? Pero me adelanté un poquito y ya me remito a lo que platicamos en aquella ocasión. Y bueno, en este varios podríamos incluir, está en la fracción primera, ¿no? Contradicciones o reformas a la Constitución. Esta es la fracción primera. ¿Cuál más podríamos poner dentro de la de varios? Pues estaría la fracción 8. ¿Cuál es la fracción 8 del artículo 61? Dice, contra normas generales respecto de las cuales hay una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta declaratoria lo vimos un poco al momento de que vimos los principios que rigen al juicio de amparo, y dijimos que siguiendo un método establecido en la ley, se podía declarar inconstitucional una ley, una norma general. Déjenme decirles que antes existía la fórmula Otero. ¿Cuál es la fórmula Otero? Bueno, que la sentencia
podía solamente proteger a los quejosos que habían pedido esa inconstitucionalidad. No podía extenderse a todos, precisamente porque lo que querían era no desfasar y sacar del ordenamiento jurídico objetivo muchas leyes que fueran inconstitucionales. Tenía su razón de ser. Sin embargo, lo que generaba es que en nuestro ordenamiento jurídico objetivo encontráramos normas que eran inconstitucionales, pero pertenecían a nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, el objeto precisamente de esta creación a través de la ley de amparo y a través de la Constitución es excluir del ordenamiento jurídico objetivo toda norma general que sea en contra de la Constitución. ¿Por qué razón? ¿Me puedo hacer una pregunta? A ver, ¿quién más está? Todos ponen cara así como que están muy alertas así. Pues hay una razón fundamental por la cual, precisamente, si al momento de que el ordenamiento jurídico objetivo hay una norma que es contraria a la Constitución, lo correcto es excluir esta norma. Si hay una norma, como dicen, un frijolito en el arroz, hay que excluirlo para que nuestro ordenamiento jurídico objetivo también sea, en todo sea constitucional. Por eso es que siguiendo este proceso, el proceso que establece la ley de amparo, que lo vamos a analizar posteriormente, vamos a excluir estos frijolitos en el arroz y lo vamos a excluir para tener un ordenamiento jurídico objetivo que sea además constitucional. ¿De acuerdo? Esa es la razón de ser de esta norma. La pregunta es, oiga, ¿y si ya hicieron una declaratoria general de inconstitucionalidad y a un juez o magistrado se le ocurre aplicar por equivocación esa norma que fue declarada inconstitucional? Entonces el quejoso no tiene algún medio de defensa efectivo por la cual pueda recurrir a esta circunstancia. Pues sí, si ustedes advierten el artículo 210 de la ley de amparo, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice el artículo 210? A ver, léalo. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se aplica la norma general y constitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto. Primero, la denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Sántese ese párrafo, el siguiente. Cuando el acto denunciado no requiere ejecución, Sántese el siguiente. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de 30 días expongan lo que a su derecho convenga. Sigue el siguiente párrafo. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los 3 días siguientes. Si fuera en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efecto el acto denunciado y de no hacerlo en 3 días, se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta ley en lo conducente. Si fuera en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad. Perfecto, hasta ahí. ¿Advierten que entonces el quejoso no queda en estado de indefensión? El juicio de amparo es improcedente con la aplicación de una norma general, pero está este medio de recurso, medio de defensa, mejor dicho, medio de defensa, establecido en el artículo 210, que es la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y si se comprueba esto, el efecto que aquí dice precisamente es que el juez ordenará dejar sin efecto el acto denunciado por inconstitucional. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a lo mismo. Si hubiera un acto posterior, aquí está el orden jurídico, y hay un acto, también se tiene que excluir de nuestro sistema. No podemos decir del ordenamiento jurídico objetivo porque aquí eso es un acto de aplicación, pero podemos decirlo que lo excluimos, precisamente lo excluimos, ¿para qué? A través de la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. No creo que amerite ninguna más explicación al respecto, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería la otra de los varios? ¿No? Bueno, pues la otra de los varios está al final del artículo 61, la fracción 23. En los demás casos, ¿no? Sí. En el caso de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria, el procedimiento
A grandes rasgos aquí lo contempla. Dice que se le da el término de 3 días, es lo que leyó ahorita su compañera. O sea, se hace la denuncia, establecida la denuncia, se da vista a las partes. Déjenme decirles que este procedimiento es muy nuevo. Ni siquiera ha habido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Eso lo van a ver ustedes. Me explico también yo, si Dios lo permite y me da vida. Pero aquí dice que el juez dará vista a las partes para que en el plazo de 3 días exponga lo que su derecho convenga. Transcurrido el plazo, dictará la resolución en 3 días. Entonces ya determinaría si hubo o no si es fundada esta denuncia por incumplimiento de declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Sí? No habrá suspensiones. No, porque, bueno, por lo menos la ley no lo contempla porque es un procedimiento sumarísimo, porque le da vista por 3 días y dice aquí que transcurrido ese plazo dictará resolución en 3 días siguientes. O sea, estamos hablando de 6 días más la notificación, 8 o 10 días hábiles. Entonces, por lo menos no se contempla aquí una suspensión, pero por eso los jueces y magistrados tienen que estar pendientes cuando se declare la inconstitucionalidad, la declaratoria general de inconstitucionalidad de un artículo. ¿De acuerdo? Bueno, la fracción 23 dice, las demás casos de improcedencia que resulten de una disposición de la Constitución o de la ley. Los demás casos que salgan de la Constitución o de la ley de amparo. Déjenme decirles que con anterioridad había una causal que le llamábamos derivado de acto consentido. Acto derivado de otro consentido. ¿Cuál es el supuesto? Bueno, hay un acto inicial, pero es consentido tácitamente. ¿Por qué consentido tácitamente? Pues porque no se agotó el recurso medio de defensa, ni se promovió el juicio de amparo. ¿Me explico? Y posteriormente se dicta otro que es derivado de otro consentido. ¿De acuerdo? El problema es que existían estos actos y ¿dónde los incluíamos? Muchos jueces y magistrados inclusive salieron jurisprudencias y nos dijeron que este acto derivado de consentido sería de las causales de consentidos tácitamente o expresamente que entrañaban ese consentimiento. Realmente no es así, porque si viene a impugnar este segundo acto, no lo consintió ni tácita ni expresamente porque contra este sí lo recurrió y promovió el juicio correspondiente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo podríamos justificar que es un acto de derivado de consentido? Sacó una jurisprudencia de la Suprema Corte en donde dijo que los actos que eran actos derivados de otros consentidos procedía el sobreseimiento. Y entonces, a mi modo de ver, lo correcto sería aplicar esta fracción, la fracción 23, en relación con la jurisprudencia que dice que es obligatoria, y con base en eso decir que la jurisprudencia dijo que en este caso sería derivado de otro consentido, y por lo mismo, entonces se actualiza esta causal de improcedencia. No, a mi modo de ver, no es ni un acto consentido, ni un acto ni un tácita ni expresamente. Ejemplo, le estoy poniendo el ejemplo sobre la admisión de la prueba. Imagínense que no recurre la admisión de la prueba pericial en contabilidad. Y después le dicen, se admite la prueba pericial y te damos 3 días para que designes perito. Pero si no lo designas, yo lo voy a designar en tu rebeldía. Llegan los 3 días y le designa el perito en rebeldía. Y él impugna esto, en recurso, en el juicio, en lo que quieras. Y lo único que llegue a alegar es la circunstancia de por qué le admitieron la prueba en contabilidad. ¿Qué es lo que advertimos? Que se necesitan requisitos para el derivado de consentido. ¿Cuáles son los requisitos? 1, que existe un acto previo y este haya sido consentido por el quejoso. 2, que exista un acto posterior. 3, que sea derivado del que se fue consentido. Porque si es derivado de otro, entonces pues no hay derivado de consentido. Y 4, que existe una relación causa-efecto y que lo único que se alegue es la violación que está del acto consentido. ¿Sí me explico? Si él dijera, oye, yo creo que es inconstitucional
Porque fíjate que sí lo presenté, la designé en 3 días y tú no tomaste en consideración esta prueba. Ya no puede ser derivado de consentido. ¿Advierten? Porque su argumento es directamente contra esto. El acto derivado de consentido es cuando impugna esto, pero por las razones de este, por la admisión de la prueba. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no? ¿No? A ver, va de nuevo. Se admite una prueba en contabilidad, no lo impugna, y después le dicen en la admisión: si tú lo designas perito en 3 días, yo te lo voy a designar en rebeldía. ¿No? No cumple y le designan 3 días. Y entonces él impugna y pone 2 argumentos. Pone el primer caso. Solamente dice que no debió admitirse la prueba pericial porque no reunía los requisitos. Aquí sí podríamos hablar que es un acto derivado de consentido, porque esta impugnación es contra la admisión de la prueba. ¿Me explico? Si, segundo caso, no se queja de que se haya admitido la prueba pericial, sino lo que se queja es que sí presentó perito. Aquí no hay derivado de consentido. ¿Por qué no hay derivado de consentido? Porque aun cuando consintió la admisión de la prueba, sin embargo no se queja, no hay una relación directa con lo que se queja, porque lo que se queja es que sí presentó un escrito de perito. ¿Sí lo entendió? Como ustedes advierten, realmente no hay más complicación. Ahora, la última causal que no estuviera dentro de esto de varios, dentro de las clasificaciones que dijimos, es la fracción que habla sobre el interés jurídico. El interés jurídico. Dice, fracción 12, contratos que no afecten el interés jurídico legítimo del quejoso en los términos establecidos por el artículo 5. Fracción 12, ¿no? No afecta su interés jurídico o legítimo. ¿Se acuerdan cuando platicamos sobre el interés jurídico y el interés legítimo? Bueno, pues yo creo que no tendrá mayor explicación porque tendremos nada más que remitirnos a esto. Si el quejoso no tiene un interés jurídico, no tiene un derecho sustantivo, un derecho subjetivo, no un derecho sustantivo, un derecho subjetivo. ¿Se acuerdan que la diferencia entre subjetivo y adjetivo? Un derecho subjetivo es de un sujeto, ¿de acuerdo? Y puede ser adjetivo o sustantivo. ¿Cuándo es un derecho adjetivo? Cuando es un acto procesal. Es un derecho que la ley procesal le da. ¿Cuándo es un derecho sustantivo? Cuando la ley sustantiva se lo da. ¿Cómo? Código civil, código penal, todos los códigos sustantivos no procesales establecen este tipo de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el sujeto no tiene un derecho subjetivo o no le afecta su derecho subjetivo, se operaría esta causal. Cuando en actos que se permite el interés legítimo tampoco lo tiene, pues entonces procedería esta causal de sobreseimiento. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Se acuerdan que hoy vimos cómo formular una demanda de amparo? ¿Directo? ¿Se acuerdan que quedamos que íbamos a ver hoy cómo se formulaba una demanda de amparo directo? Bueno, pues de acuerdo con esto, tendríamos que solamente que seguir la receta que está establecida en la ley de amparo en su artículo 175. En su artículo 175 de la ley de amparo establece
los requisitos que debe reunir una demanda de amparo. Y ya lo vimos en alguna clase, que es nombre y domicilio del quejoso o quien promueve su nombre. 2, nombre y domicilio del tercero interesado. 3, autoridad responsable. 4, acto reclamado, ¿no? 5, preceptos que establece... no, pues la fecha primero, ¿no? Acto reclamado, la fecha, sí, 5, aquí me equivoqué. Es la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, ¿de acuerdo? 6, precepto que tenga el derecho humano o garantía protegida. Y 7, conceptos de violación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que formular nuestra demanda de amparo. Muy sencillo. Nombre, Juan Pérez. ¿No? Por propio derecho. Con domicilio en Patitos 24, ¿no? Colonia El Jardín, ¿no? ¿No creen que haya colonias que se llaman Jardín? Sí. Bueno, entonces está bien. Calle de Rosas, número 24, en la colonia El Jardín, ¿no? ¿Sí o no? Delegación Álvaro Obregón o lo que quieras, ¿no? Ya cumplimos con este requisito. Tercero interesado. Si aquí es Juan Pérez, entonces Pedro López, ¿no? Pedro López, ¿alguien se llama Pedro López? ¿No? Ok. Con domicilio en calle de los perros rabiosos. Colonia Los Huesos. ¿No? En la delegación X, ¿no? Autoridad responsable. Recuerden que el acto reclamado en un amparo directo siempre es una sentencia definitiva, resolución que pone fin al juicio o laudo. Supongamos que es una cuestión civil y agarran y le dicen, tribunal unitario, ¿no? X, tribunal unitario X. ¿Por qué digo tribunal unitario? Quiere decir que el juicio lo conoció un juez de distrito, ¿de acuerdo? Acto reclamado. Sentencia de 1 de octubre de 2013, ¿no? Fecha en que tuve conocimiento, 13 de septiembre, para hacerlo el tiempo, ¿no? Siempre estamos muy precavidos de hacerlo. 2013. Precepto o derecho constitucional que protegido, artículo 14 constitucional, conceptos de violación. Vamos a poner el ejemplo. Imagínense que ustedes son representantes del gobierno federal y supongamos que una persona X presentó unos bonos por una deuda externa adquirida por Porfirio Díaz, de una deuda en oro. Mandaron llamar a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, y el gobierno federal dijo, no, pues ¿cómo? Sí, aquí están los bonos, mira. Y dice que son pagaderos a la vista. El juez condena, el unitario confirma, y esa es la resolución en materia de nuestro argumento. Y supongamos que ustedes no vieron el proceso, solamente les dijeron, es que tú estuviste con este juez que es súper buenísimo, tú sí se puedes resolver este problema. Bueno, que fue malísimo, está bien, que fue malísimo, tú resuelves este problema. Y entonces dice, oye, pero ya me lo entregas muerto, ¿no? Pues sí, pero en el amparo hay que resucitarlo. Entonces ustedes como abogados inteligentes empiezan a revisar y dicen, a ver, vamos a analizar el problema. ¿Los presupuestos procesales se cumplieron?
vía personalidad, competencia. Sí. ¿Se acreditaron los elementos de la acción? Bueno, antes de los elementos de la acción, ya están los presupuestos procesales. Primero analizan ustedes presupuestos procesales, ¿de acuerdo? Y después, antes de estudiar los elementos de la acción, analizan las condiciones necesarias para dictar una sentencia favorable. Y las condiciones de sentencia favorable es la legitimación activa del sujeto. Y entonces ustedes investigan, a ver, ¿qué pasó? ¿Sí existió esa deuda? ¿Por qué no se pagó? Y checan y dicen, a ver, ¿y qué pasó? ¿Y después qué pasó? ¿Y después qué pasó? Y van y se meten a la historia. Y ustedes llegan con un documento que dice que en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que México participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Una de las cosas que hizo el presidente de ese entonces, al declarar la guerra contra los enemigos, canceló todas las deudas. Me niego a pagar las deudas en contra de los enemigos. O sea, ¿ustedes han jugado eso? Declaro la guerra en contra de... Bueno, que mi peor enemigo, ¿qué es? Así, bueno, entonces así más o menos declaró. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo y no le voy a pagar todas las deudas que tengo con él. Así que no le pago a los alemanes, no le pago a los japoneses, no le pago a los italianos. Y para saber si esa deuda viene de Alemania, de Japón o de Italia, te pido que me registres todas los bonos que tengas de deuda. Porque si no los registras, los voy a considerar como bonos del enemigo y pasan a favor de la propiedad del Estado. Y ven eso, ay, está bueno, a ver, estos son los bonos del enemigo, a ver, hay un registro, a ver. ¿Y después qué pasó? Pues dieron una prórroga, y dieron otra prórroga, y dieron otra prórroga, y dijeron, ahora sí es la última prórroga. Después de N número de prórrogas, dicen, todos los bonos de cualquier deuda que no sean registrados pasan a favor del Estado. Y él no lo registró. Esta persona no lo registró. Y entonces ustedes dicen, claro, ahí está la respuesta, van a saber que yo soy muy bueno. Y entonces hacen como concepto de violación y dicen, a ver, señor juez, para que el tribunal unitario hubiera confirmado de manera adecuada la resolución, debió analizar los presupuestos procesales y las condiciones necesarias para dictar una sentencia favorable. Y una de las condiciones necesarias para dictar una sentencia favorable es investigar la legitimación activa del demandado. Y esto es de carácter oficioso. Así que no puedo ni siquiera yo haber hecho esos alegatos antes. Los puedo hacer ahorita. Porque tú, colegiado, tienes que resolver sobre los elementos oficiosos. Y los elementos oficiosos son presupuestos procesales, condiciones necesarias para dictar la sentencia y elementos de la acción. En consecuencia, tú analiza si efectivamente el actor está legitimado para poder promover su demanda. Ahora bien, resulta ser que esta deuda fue en el año de Porfirio Díaz. Cuando se declaró la guerra a Alemania, Japón y Italia, se dijo que todos esos bonos eran del enemigo y pasaban a favor del Estado. Y se les dijo que todos los bonos que no fueran registrados pasaban a favor del Estado. Y resulta ser que estos bonos no fueron registrados. Como no fueron registrados, resulta ser que el dueño de esos bonos es el Estado mexicano. Y como es el Estado mexicano, pues entonces el actor, aun cuando tenga los bonos, no son de él. ¿Por qué razón? Porque aun cuando decía que son pagaderos a la vista, estos bonos, para demostrar que no eran bonos del enemigo, tenían que ser registrados. Y si no los registró, estos bonos automáticamente pasaron a favor del Estado. Él no es el dueño de esos bonos. Por lo tanto, le tienes que conceder el amparo. Porque la acción es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque no hay una condición necesaria para el dictado de una sentencia. No tiene legitimación activa el señor. Por lo tanto, concédeme el amparo. ¿Y qué creen que gana? ¿Qué creen que pasaría? Que se lo conceda. Claro. Que Dios los bendiga.